Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Si es la primera vez que te pasas por nuestro rinconcito de la web, te doy la más cordial bienvenida. Aquí nos encanta desentrañar los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento, y hoy venimos con un bombazo que va a hacer temblar a más de uno. Vamos a hablar de Kanyaman, de esa estrella que no deja de brillar y que, al parecer, tiene una sola condición para su nueva aventura televisiva. Sí, has leído bien, una sola condición. Y creedme, esta condición podría cambiarlo todo. Así que ponte cómodo, coge tu bebida favorita, porque esto se pone en interesante. Y antes de que se nos escape la primicia, si te gusta este tipo de contenido, si no quieres perderte ninguna exclusiva, ya sabes. Dale ese botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de lo que se cuece por aquí. No te arrepentirás, te lo prometo. Y ahora sí, entramos en materia. Kanyaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador y su talento indiscutible, está de nuevo en boca de todos. Y no es para menos porque se avecinan proyectos y, al parecer, uno en particular, Solo Juego, está generando muchísimo revuelo. Pero, ¿cuál es el quid de la cuestión? Pues bien, según las filtraciones y los rumores que circulan como la pólvora por los mentideros de la industria, hay un detalle que ha llamado poderosamente la atención. Kanyaman, el señor que parece tenerlo todo, solo ha puesto una exigencia para embarcarse en esta nueva serie. Una única condición. Y aquí es donde empieza la intriga, ¿verdad? ¿Qué podría ser tan crucial para él? Algo relacionado con el guión, con el elenco, con la producción. ¿Será algo tan simple como tener tiempo para su vida personal o tan complejo como un cambio radical en su imagen? Vamos a desgranar esto poco a poco. Lo primero que hay que entender es el contexto. Kanyaman no es un actor cualquiera. Su fama trasciende fronteras. Ha protagonizado éxitos rotundos como Erkencicus y Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional. Pero más allá de sus papeles románticos y sus interpretaciones apasionadas, Kanyaman es un fenómeno mediático. Su vida personal, sus relaciones, sus apariciones públicas, todo genera un gran interés. Y esto, queridos míos, es algo que las productoras saben y que los actores, por supuesto, también gestionan. Entonces, cuando un actor de su calibre pone una condición, créanme, esa condición tiene un peso específico tremendo. La serie en cuestión, Solo Juego, se perfila como un proyecto ambicioso. Los detalles que han trascendido son escasos, pero suficientes para despertar la curiosidad. Se habla de un drama intenso, de personajes complejos, de tramas que prometen mantener al espectador pegado a la pantalla. Y por supuesto, el nombre de Kanyaman asociándose a este proyecto eleva las expectativas a niveles estratosféricos. Pero volvamos a la famosa condición. Se rumorea con mucha fuerza, que su única exigencia está relacionada con la naturaleza del personaje que interpretaría. Imaginad por un momento. Kanyaman nos tiene acostumbrados a papeles de galán, de hombre que conquista con una mirada, de protagonista romántico por excelencia. Y si bien no hay nada de malo en eso, es posible que él mismo sienta la necesidad de explorar nuevas facetas, de demostrar su versatilidad como actor. ¿Podría ser que Solo Juego le ofrezca un rol completamente diferente? Un personaje oscuro, torturado, con profundos conflictos internos, alejado de ese ideal de perfección que a menudo proyectan las audiencias. Si este fuera el caso, su condición sería, sencillamente, la de poder sumergirse en un personaje que represente un desafío real para su carrera. Una oportunidad para demostrar que va más allá de las etiquetas. O quizás, y esta es otra posibilidad que me intriga muchísimo, su condición está ligada a la flexibilidad en el rodaje. Sabemos que la vida de un actor de Hollywood, o en este caso, de una estrella internacional, puede ser frenética. Viajes constantes, agendas apretadas, compromisos promocionales. Tal vez, y esta es solo una teoría, Kanyaman haya pedido poder conciliar mejor su vida profesional con la personal. Que no se sacrifique su tiempo libre, que haya espacio para él, para sus proyectos paralelos, o simplemente para descansar. Una condición que, vista desde fuera, podría parecer muy razonable, pero que en el mundo del espectáculo, donde a menudo se exige la entrega total, puede ser un verdadero punto de inflexión. Otra vertiente de esta única condición podría ser el equipo de producción.
Un actor de su calibre seguramente tiene preferencias en cuanto a directores, guionistas, e incluso otros actores con los que le gustaría trabajar. Tal vez su exigencia sea la de asegurarse de que el proyecto cuente con un equipo creativo de primer nivel, que esté a la altura de sus expectativas y de las de su público. Un equipo que comparta su visión y que esté comprometido con la excelencia. Y esto, de nuevo, nos habla de un profesional que se preocupa por la calidad y que no está dispuesto a conformarse con menos. Pero vamos a ser sinceros, la hipótesis que más está sonando, la que más está alimentando los debates en redes sociales y en los foros de fans, es la relacionada con el tipo de personaje. Se especula que Kanyaman podría haber puesto como condición el interpretar a un personaje que no sea el típico héroe romántico. Algo que vaya más allá de la seducción fácil, de los diálogos azucarados, de las tramas previsibles. Si esto fuera cierto, estaríamos ante un Kanyaman dispuesto a reinventarse, a arriesgar, a salir de su zona de confort. Y eso, para un actor, es la señal más clara de madurez y ambición profesional. Imaginad a Kanyaman interpretando a un antihéroe, a un personaje moralmente ambiguo, a alguien con demonios interiores que deba luchar contra ellos. Las posibilidades son infinitas y francamente el solo pensarlo me pone los pelos de punta. ¿Y qué implicaciones tiene esto para Solo Juego? Si su única condición es la de un personaje que le permita explorar nuevas texturas interpretativas, esto significa que la serie podría estar apostando por una narrativa más adulta, más compleja, quizás incluso más oscura. Podría ser una oportunidad para que el público vea a Kanyaman bajo una luz completamente diferente, desafiando las percepciones que se tienen de él. Y eso, en el mundo de la televisión, es un movimiento audaz y tremendamente atractivo. Los creadores de la serie, al aceptar esta condición, demuestran una gran visión y un deseo de arriesgar para ofrecer algo fresco y original. Pensemos en otros actores que han tomado decisiones similares. Cuando una estrella de renombre decide salirse de su camino habitual, suele ser porque tienen una historia que contar que va más allá de su imagen pública. Es una declaración de intenciones, una manera de decir, soy un actor, y quiero actuar. Y si esa historia se cuenta en una serie llamada Solo Juego, pues imagínense el calibre del drama que nos espera. El título en sí mismo ya sugiere una intensidad, una confrontación, una lucha interna o externa. Ahora, es importante recordar que todo esto sigue siendo en el ámbito de los rumores y las filtraciones. Hasta que no haya un comunicado oficial por parte de la productora o del propio Kanyaman, debemos tomar esta información con cautela. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de fuentes relativamente fiables, nos da una pista de por dónde podrían ir los tiros. Y sinceramente creo que la idea de un Kanyaman explorando nuevos territorios interpretativos es algo que muchos de nosotros esperamos con ansias. Si la condición es, como se especula, la de un personaje que se aleje de los estereotipos románticos, esto nos lleva a pensar en la profundidad que se busca en la serie. ¿Será una historia sobre la ambición desmedida? ¿Sobre las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Sobre la fragilidad humana detrás de una fachada de poder o éxito? Solo Juego podría ser mucho más que una simple historia de amor o de acción. Podría ser un estudio profundo de la psique humana, un reflejo de las batallas internas que todos libran. Y si Kanyaman es el protagonista de esa batalla, imagínense la potencia dramática. Y si nos ponemos a pensar en los proyectos futuros de Kanyaman, vemos una clara intención de diversificar su carrera. Ya ha estado trabajando en proyectos internacionales, explorando diferentes géneros y formatos. Esta posible condición para Solo Juego encajaría perfectamente en esa estrategia de crecimiento y de búsqueda de nuevos desafíos. No se trata solo de mantener la fama, sino de consolidarla a través de la calidad y la versatilidad. En resumen, la noticia de que Kanyaman tiene una única condición para Solo Juego ha desatado una ola de especulaciones, pero la más fuerte apunta a un deseo del actor de interpretar un personaje que represente un verdadero reto artístico, alejándose de los roles que lo han hecho famoso pero que ya no le satisfacen plenamente. Si esto es así, estamos ante el nacimiento de una nueva era para Kanyaman, una en la que la profundidad y la complejidad priman sobre la imagen. Y la serie Solo Juego podría ser el escenario perfecto para esta transformación. La verdad es que la expectación es máxima. Imaginar a Kanyaman enfrentándose a un personaje con múltiples capas, con contradicciones, con debilidades, es algo que ya está generando entusiasmo. Y si a esto le sumamos la calidad que se espera de un proyecto que atrae a una estrella de su calibre,
pues el resultado tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Así que, mis queridos seguidores, la pregunta queda en el aire: ¿cuál creen ustedes que sea esa única condición? ¿Están de acuerdo con la idea de ver a Kanyaman en un rol más complejo y desafiante? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se corten, compartan sus teorías, sus deseos para esta nueva serie. Este es un espacio para debatir, para imaginar, para disfrutar juntos de las novedades del mundo del entretenimiento. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Si les ha gustado lo que han escuchado, si les ha parecido intrigante, si les ha despertado la curiosidad, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman, para que esta conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y sean los primeros en enterarse de todo. Prometo que no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la emoción continúe. Un abrazo enorme.